Esto es De Penalista a Penalista. Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Paula Cruz. Y yo, José Antonio Albuerne. Y esto es De Penalista a Penalista. ¿Qué tal? El día de hoy estamos muy felices, como en todos los episodios, porque tenemos invitados de lujo siempre y ustedes ya lo han podido constatar. Tenemos al maestro Jaciel Reyes Loaesa. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Pues muy contento de poder estar aquí con ustedes y platicar algunos temas del sistema de justicia. Estamos encantados de tenerlo aquí en este programa. Yo creo que todas las personas que nos están escuchando, nos están observando, ya saben quién es el maestro Jaciel Reyes Loaesa. Pero yo quisiera preguntarle, ¿por qué el maestro Jaciel Reyes Loaesa decidió estudiar Derecho? Bien, fíjate que yo soy originario de un lugar que se llama Miahuatlán de Porfirio Díaz, está a 2 horas de acá de la capital. Cuando terminé el bachillerato decidí formarme acá académicamente en la ciudad. La única opción era la universidad pública. Yo estudié en la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez, pero siempre me llamó la atención el tema del derecho penal desde esa época. En tercer año tomé la decisión que quería yo ser juez en tercer año de la carrera. Cuando vi mi materia de procesal penal, era un objetivo que lo tenía yo súper claro, no sabía cómo, pero sabía que. Posterior a ello, estuve haciendo mis primeras prácticas en el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y ahí fue donde empecé a incursionar en diversas materias. Primero hice una especialidad en Derecho Civil en la Escuela Judicial, y fue cuando tomé la decisión que civil no era lo mío. Posterior a ello fue que hice una especialidad en Derecho Penal y ahí me enganché. La verdad tuve muy buenos profesores en la especialidad y fue después de esto que decidí estudiar el posgrado. Cuando yo estudié el posgrado decido dejar la ciudad. Estudié en Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE que todos conocemos. Hice una maestría por investigación. De hecho, el resultado de esa investigación fue el producto del libro que publiqué más tarde. Ya cuando tenía esas bases, decidí hacer un segundo posgrado, ahora aquí en la Facultad de Derecho, en la división de posgrado de la UAPJO, pero sentía yo que me hacía un poco falta conocer un poco más. Estábamos allá por finales de 2000, cuando surgió este tema del sistema de justicia. Venía una ola en toda América Latina y los más fuertes eran los chilenos, entonces decidí irme a estudiar allá. Estudié en el Centro de Justicia para las Américas de la OEA. Un año estuve en este proceso de formación. Entendí cuál era como la visión sudamericana. Posteriormente, como juez representante del Poder Judicial de Oaxaca y de México, por parte del Consejo General del Poder Judicial de España, nos mandaron a un grupo de jueces a hacer unos cursos especializados. Estudié en Montevideo, estudié en Guatemala, en la Antigua. Bueno, cuando me refiero a Montevideo, Uruguay. Estuve en Colombia, en Cartagena de Indias, en fin, en diversos lugares. Cuando ya conocí este escenario de cómo funcionaba en Sudamérica, advertí que todos ponían el foco de atención en el sistema norteamericano, cómo funcionaba. Entonces tomé la decisión, ¿y por qué no estudiar mejor en Estados Unidos, donde esto ya está mucho más consolidado? Y por eso posteriormente estudié una maestría en litigación en California Western School, en San Diego. Y después de eso, cuando ya me quedaron claras muchas cosas, temas probatorios, reglas de evidencia, temas de litigación, fue cuando dije, bueno, pero hace falta una visión distinta. Tengo una visión solamente continental, creo que hay que atravesar el charco. Y fue como me postulé en un proceso que la verdad es bien complicado estudiar en la Universidad de Girona, porque son muy selectivos, y tuve la oportunidad junto con otros
2, 3 mexicanos que estudiamos el máster en razonamiento probatorio, y desde ese momento pues descubrí que el tema que más me apasiona es el derecho probatorio. Entonces, muy en resumidas cuentas, esa es como la trayectoria académica que he seguido estos años. Un poco de envidia, sí, aparte de admiración, qué gran carrera. Pero además yo quisiera preguntarle en el tema práctico, ya sabemos el lado académico, pero ¿qué es lo que ha hecho el maestro Jaciel? Fíjate que dentro de la judicatura yo empecé como un auxiliar dentro de un juzgado penal. Repartía yo la correspondencia y me tocaba hacer el aseo del juzgado, el privado del juez. Posterior a ello fui oficial administrativo. Hubo un concurso para ser secretario de juzgado. Concursé y salimos vencedores 2 personas. Me asignaron como secretario de juzgado. 3 años después vino el proceso de reforma y estuvo muy metido en este proyecto la agencia de Estados Unidos para el tema de financiamiento, capacitación y formación, y salimos elegidos como jueces del sistema acusatorio. Estoy hablando del 2006, ya hace muchos años, 2007. De 2007 me designaron juez, creo que era demasiado joven, tenía yo 25 años cuando me designaron juez. Wow. Entonces, de ahí estuve 18 años en la judicatura, en el tema de la jurisdicción. He recorrido muchísimos juzgados como juez de control, como juez del Tribunal de Enjuiciamiento. También estuve un par de años como juez en funciones de magistrado en la 3ª Sala Penal, en la 4ª Sala Penal. Y en el tema de la capacitación, fíjate que yo soy hijo de un profesor. Entonces, siempre en la sangre traía yo el tema de la formación. Inicialmente pensé y me focalicé en la capacitación únicamente especializada. ¿A qué me refiero? Únicamente posgrado. Pero fui entendiendo con el tiempo, no de inmediato, fui entendiendo con el tiempo que era más difícil mover las estructuras en el posgrado porque ya tenían una formación previa, hecha que derecha. Entonces, por eso después tomé la opción de iniciar el proceso de formación desde la licenciatura. Hay muchos que dicen, bueno, pero es que a veces en la licenciatura es como un poco, no es tan bien retribuido académicamente en cuanto a que no vas a encontrar los mejores cuadros, pero es el mejor momento, es como la adolescencia del jurista, Claro. donde toma rumbo, donde decide, donde inspira, donde te puedes traer a varios al lado del penal, ¿no? Y creo que ahí se sientan las bases para un profesionista posterior, porque nosotros somos resultados de ese proceso de formación. Entonces, me dediqué a la academia a la par de la judicatura. Llevo aproximadamente 18 años en la academia, de 2006-2007 para acá. Empecé en una escuela muy pequeña en Juchitán, estuve acá en Oaxaca, estuve en la Facultad de Derecho, en la Autónoma, he estado en casi todas las universidades, en la Universidad Regional del Sureste, he estado en el Instituto de Ciencias Jurídicas, he estado en la Universidad de Anáhuac, y bueno, en la Universidad de La Salle soy profesor desde el inicio, y ahí hasta la fecha soy profesor. Últimamente, pues mi tiempo ha sido más reducido y únicamente estoy en la Universidad de La Salle. Sin embargo, el posgrado nunca lo dejé. También en la Benemérita Universidad Autónoma, en la Benemérita Universidad de Oaxaca, estoy como profesor de posgrado. Y no solamente me dedico a eso, también soy profesor en la Escuela Libre de Derecho en Ciudad de México. Me honro de ser profesor de una escuela con tan alto nivel de exigencia,
porque quizás muchos se preguntarán, ¿pero por qué? ¿No? Es que la Escuela Libre de Derecho es la única escuela honorífica para los profesores. Los profesores no ganan absolutamente un peso, sino el tema es poder llegar a ser profesor de esta escuela por el altísimo nivel de exigencia que se pide. Entonces, también soy profesor en la Universidad Iberoamericana, soy profesor en la Universidad Panamericana. Creo que en muchos lados a nivel nacional he estado participando, aunque tengo un sesgo en el sentido de que me dedico más a la formación de la judicatura. ¿Por qué? Porque ahí late mi corazoncito. Y hace algunos años, hace un par de años, tomé la decisión de dejar la judicatura, pues con el dolor de mi corazón también, pero hay procesos, hay ciclos que tienen que cumplirse y pues mi ciclo había terminado en la judicatura local. Me hicieron la invitación para ingresar al Poder Judicial de la Federación, uno de mis profesores de la universidad. Wow. Entonces le agradezco muchísimo a mi profesor que me hizo la invitación, me tomó en consideración y desde ese momento, hace casi 2 años, estuve en el Tribunal Colegiado de Apelación y actualmente estoy en un juzgado de distrito en el Poder Judicial de la Federación. Pues bueno, servidor público, académico, docente, capacitador, pues yo creo que a idea de cualquier persona podríamos decir que ya tiene metas y sueños cumplidos. Sin embargo, ¿qué le falta cumplir socialmente hablando al maestro Jaciel? ¿Cuál es su visión de apoyo a la comunidad? Fíjate que lo que siempre le he dicho a los muchachos, que yo en lo personal busco la trascendencia. Como algunos otros, no me interesa el tema económico. Tan no que, como te decía yo, en la Escuela Libre de Derecho, pues es honorífico, no hay ninguna retribución. Actualmente en la Universidad La Salle soy el único profesor honorífico, no hay otro profesor, solamente tu servidor. Y muchas veces me preguntan, ¿pero qué sentido tendría estar dando clases y que no tengas ninguna retribución? Tiene todo el sentido del mundo. En lo personal, puedes cambiar una vida. Totalmente. Entonces creo que nosotros podemos trascender. ¿Cómo? A través de las demás personas. Claro, yo también soy docente y comparto mucho la idea. Normalmente tenemos el sesgo de que los maestros únicamente pues sirven para enseñar los temas, en el caso de derecho, pues los temas jurídicos, prácticos, teóricos, pero no van más allá. Sin embargo, tenemos el contacto directo con esta parte de desarrollo, en donde usted bien dice que es como una adolescencia, por así decirlo, jurídica, y entonces podríamos cambiar perspectivas, podríamos cambiar incluso la forma en la que van a ver el derecho posteriormente y en cómo se van a desarrollar. Entonces yo creo que es de los trabajos y de las labores más nobles. Entonces pues qué gusto es conocerlo, maestro, no solo como todos lo conocemos del maestro Jaciel, sino saber lo que representa académicamente y también a través de pues del servicio público. Maestro José Antonio. Sí, claro, y también de los aportes que ha hecho, ¿no? Las conferencias en las que ha tenido la oportunidad de disertar, el libro que mencionaba. Vamos a dar un segmento también, ¿no? Para hacer, dar los datos de ese libro por si lo quieren conseguir y obviamente sus redes sociales. Pero en realidad creo que esta parte de la formación, cuando se es profesor, puede hacer la diferencia entre darle esa chispa, esa pasión que a veces uno necesita estando del lado de siendo estudiante para motivarse y enfilarse a esto que nos gusta, ¿no? Que podría ser el derecho penal. Sí, claro, nada más se me pasaba cuando esas noches cuando no puede uno dormir y cuando los pocos espacios que tengo, omití decir que me dedico a la investigación. Entonces, no solamente hago estas actividades que les había yo comentado, sino cuando hablo del tema de investigación, publiqué un par de libros, publiqué un libro, creo que justamente lo habíamos publicado en redes sociales, de la mano de uno de los magistrados que él siempre ha sido mi mentor, el magistrado Gerardo Carmona Castillo, a quien aprovecho para mandar un fuerte saludo, mi gran admiración, porque él siempre ha sido una guía académica. Antes habíamos escrito en coordinación un libro que se denomina Juicio Oral Penal, la reforma procesal penal en Oaxaca.
También después ya un texto mucho más especializado, que fue el resultado de varios trabajos que hicimos en Girona. Publiqué un libro sobre el tema de la prueba, pero esto no fue en México, fue en el Perú, porque también colaboro con algunos proyectos en Perú, en Colombia, en Costa Rica, y bueno, se me había olvidado ese dato. Pues bueno, ya lo conocemos ahora sí que en el tema profesional de forma completa. Sí, pues bueno, el día de hoy tenemos un formato un poquito distinto, nuevo. Vamos a dividir este episodio en 2 segmentos. El primero, pues vamos a hablar sobre los derechos del imputado en el proceso penal y obviamente pues abarcará esos derechos sustantivos y adjetivos. Y el segundo segmento es La elaboración de estándar de prueba para la toma de decisiones. Y decidimos hacer esta disección, por así decirlo, del programa porque, como lo escucharon, pues el maestro Jaciel yo creo que tiene conocimiento vasto para dar todos los temas. Sin embargo, nos gustaría que pudiéramos disfrutarlo tanto los abogados y abogadas que apenas estamos acercándonos al derecho penal como los que ya nos creemos expertos, porque realmente el derecho penal nunca se acaba de comprender y entender. Así es. Entonces, pues bueno, empezaríamos con este primer tema y como introducción, ¿qué podríamos decir que es un derecho fundamental? Bien, cuando hablamos de derechos fundamentales hablamos de una prerrogativa que constitucionalmente se encuentra reconocida, aunque la visión correcta en este momento, dado la reforma del artículo 1 constitucional, va más en el sentido de un derecho humano. Pero, digo, cuando hablamos en el sentido técnico, entiendo que no es lo mismo un derecho fundamental que un derecho humano, pero para una concepción generalizada, a alguien que no es experto no le interesa mucho la distinción entre un derecho humano y un derecho fundamental. A él no le interesa si está en el tratado o está en la Constitución. ¿Cuáles son mis derechos básicos? Por un principio ¿cómo decirlo? Si nosotros generamos este tipo de foros, este tipo de actividades, para que todos podamos tener una cultura mínima jurídica. Es decir, si nosotros, para los que eventualmente se encuentran en Estados Unidos, han vivido ahí, han ido de visita, a cualquiera, en un momento determinado, si le preguntas, me acojo a la quinta enmienda, todos saben qué es la quinta enmienda. Sí, todos. Todos saben qué es la quinta enmienda. ¿Y qué es la quinta enmienda? Para aquel que no lo sabe, el derecho a guardar silencio. Así como nosotros, fíjate cómo hasta en los programas decían, se ha ganado un auto, pero de formal prisión. Ya había un colectivo imaginario que es un auto de formal prisión. Creo que es responsabilidad, pese a que ya tenemos muchos años con esto, del sistema acusatorio, es responsabilidad de todos los operadores generar una difusión sobre cuáles son mis derechos mínimos. Entonces los derechos, eso sería la prerrogativa que tengo reconocida. Empezaríamos por esa respuesta. Excelente. Y es muy interesante porque, digo, hablando de imputados y saliéndome un poco del tema, yo tomaba clase la semana pasada en la especialidad para justicia penal para adolescentes y estábamos hablando justamente de la necesidad de hacer cultura, sobre hacer conciencia de cuáles son los derechos y prórrogas que tienen las personas que están sujetas a un proceso. Lo que estábamos hablando ahí es que uno de los derechos, por ejemplo, del adolescente sujeto a un proceso es que si su papá fallece, si su papá, su mamá están, por ejemplo, en un lecho de muerte, tienen el derecho incluso de ser parte de ese momento, de acudir a verlos. Y contaban la historia de que el juzgador posteriormente en una audiencia le hace conocimiento este derecho al joven y el joven se pone a llorar y dice, es que mi papá murió y nadie me lo dijo. Entonces yo creo que de ahí también deriva la importancia de hacer este ejercicio de conciencia para poder hacer públicos cuáles son los derechos que todas las personas van a tener una vez que están sujetas a un proceso. Exactamente, fíjate que hace algún tiempo, hace algunos años, también fui juez especializado en materia de adolescentes, unos par de años, 3 años, y para mí era todo un reto. O sea, llevé toda una vida en sistema de adultos y cuando llegué al tema de adolescentes, para mí fue mucho más muy complicado porque eran niños de 14 años, de 16 años, de 17 años. Y digo, para mí son unos niños, o sea, claro.
aún en la adolescencia, alguien de 14 años que está enfrentando un proceso y que le tienes que hacer saber sus derechos, se lo tienes que hacer saber de una manera muy, pero muy entendible. Entonces, hay un movimiento a nivel América Latina. Ese movimiento se le conoce como la democratización del uso del lenguaje judicial. ¿Y qué quiere decir esto? Que los jueces hay algo que no estamos haciendo bien. ¿Y qué es esto? Que no nos comunicamos con la gente, que tenemos un lenguaje distinto, que tenemos la obligación de cambiar. Entonces, tenemos que democratizar el lenguaje. Voy a poner un ejemplo, quizás para que esto quede un poquito más claro. Si un juez le dice a una víctima, señor o señora, usted tiene derecho a interponer el recurso de apelación en contra del auto de sobreseimiento que se origine como por una causal de extinción de la acción penal. Y el juez le recita esto que viene en el código y le pregunta, ¿le queda claro? El sujeto que no sabe nada de derecho, nada más por no quedar en vergüenza ante el juez, decir, sí, señor. Oye, pero no te está entendiendo. No sabe ni qué es un sobreseimiento, no sabe ni qué es una causal de extinción de la responsabilidad, no sabe qué es un recurso, no sabe qué es apelación. Un auto. Uh-huh. Entonces, creo que nada nos quita a los juzgadores, a las personas juzgadoras, empezar a utilizar un lenguaje distinto. En el sentido de, a ver, mire, señor, señora, si yo doy por terminado este asunto, usted pueden conformarse. Claro, que alguien que es abogado y sumamente experto dirá, oiga, pero eso no es una inconformidad, eso es un recurso. Lo entiendo, ¿eh? Claro. Pero generalmente, cuando juzgamos a alguien, no juzgamos a los expertos. Claro. Así es. Juzgamos a la gente común y corriente. Sí, y es un ejercicio no solo obligación del juez, yo creo que incluso de las demás partes procesales, empezando con el agente del Ministerio Público, que el debate aquí es, y digo, saliéndome un poco del tema, por así decirlo, de los derechos, pero no tanto porque la formulación de imputación, tener el conocimiento de qué es, por lo cual se te investiga, es un derecho. Pero el momento de hacer esta formulación de imputación es sumamente técnica. Y no entendemos que va dirigida no al defensor para que defienda en el término constitucional el imputado, es el derecho que tiene el imputado de conocer. Y de repente hablamos, sobre todo en clasificación jurídica, y fue a título de dolo o una naturaleza dolosa directa o dolosa eventual y de repente forma de intervención. La persona no sabe y obviamente no entiende lo que le estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Sí, totalmente. Y también digo, los defensores, luego, ¿ya le explicaron sus derechos? No, pero se los explico. Y le lees el catálogo del 113 del Código Nacional, el 20, apartado B, y no se los explicas, ¿no? Sí, claro, ahí está. No es democrático el conocimiento, cuando menos en un proceso penal, porque quien está estudiado, pues lo va a conocer a la perfección. Pero quien es lego, quien no conoce sus derechos, incluso quien nunca se ha sentado a leer la Constitución por mera curiosidad, pues no va a entender de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, justamente tenemos un episodio, me parece que es el 2, cuando se hace la formulación de la imputación, que es pues que ese hecho de lo que te están acusando, básicamente, tú lo sepas, el mismo juez le dice, ¿entendió usted? Pero yo creo que incluso el juez, no sé qué opinión le merezca a usted, podría decirle y explicarle para hacer efectivo ese derecho de entender de qué se le está acusando a la persona. Sí, yo creo que totalmente, a lo mejor alguno que esté viendo el programa dirá, oye, pero está sustituyendo al Ministerio Público. No, a ver, yo lo que quiero es confirmar si usted entendió. Usted entendió que lo están acusando, que usted mató al señor fulano, sí, y que lo mató con un cuchillo cuando llegó por la espalda, sí. Eso es lo básico, porque a veces cuando estamos comunicando imputación decimos, es que el sujeto se apoderó de una cosa ajena, mueble sin derecho y sin consentimiento de quien con arreglo a la ley. Oye, eso viene en el código. Claro. Entonces, creo que debe de irse cambiando este lenguaje y precisamente por eso me gustaría empezar con uno de los derechos que me parece a mí básico, que es el derecho de defensa. ¿Y qué podríamos entender por el derecho de defensa? Fíjense, en el ámbito del proceso penal tenemos dos cosas, dos características, uno que puede ser un principio y algo que puede ser una regla.
Esto se podría ir muy técnico, pero ¿a qué me refiero con un principio? Cuando hablo del derecho de defensa, el derecho de defensa es como una brújula, un valor fundamental. Y ese valor fundamental puede tener un montón de cosas. Por ejemplo, el derecho de defensa, a que tenga yo un abogado, sí, pero no solamente eso. El derecho de defensa, que conozca los registros de investigación, sí, pero no solamente eso. El derecho de defensa, que tenga la posibilidad de aportar algún dato de prueba, sí, pero no solamente eso. El derecho de defensa, que me informen todo lo que, cuáles son los hechos, sí, pero no solamente eso. Entonces, para aquellos que no son expertos, podría yo partir de la siguiente analogía. Cuando tú le dices a tu hijo, lo único que espero de ti es que seas una buena persona. Eso es sumamente ambiguo, es un valor. ¿Por qué? Papá, ¿qué es ser una buena persona? Bueno, ser una buena persona es que respetes a tus padres, sí, pero no solamente eso. Sino que también cumpla yo en mi escuela, sí, pero no solamente eso. Que respete yo a mi novia, sí, pero no solamente eso. Así se determina el derecho de defensa. El derecho de defensa es el derecho de derechos porque abarca muchas premisas, como cuáles. Punto número 1, como contar con un abogado defensor. Recientemente la Corte se ha pronunciado en el sentido de no basta tener un defensor de florero, sino alguien que sepa que tiene las credenciales, que tiene el conocimiento para poder defender. Y esto no quiere decir que tengas una mala defensa porque no se hayan aportado algunos datos de prueba, no, en lo absoluto, pero que sí tenga la capacidad de argumentar y de conocer de qué se está tratando. Entonces, primero, contar con un abogado defensor. Siempre creo que es fundamental tenerlo claro, que el derecho a contar con un abogado defensor presupone otro, y que es el derecho a una entrevista previa y en privado. Esto viene de hace mucho tiempo, donde la Corte, ya tiene, esto pasó en el sistema anterior, donde la Corte empezó a anular las confesiones. ¿Cuál era la razón? Si muchas veces confesaban y estaba la firma del defensor. La razón es que no consta que hubo una entrevista previa y en privado. Desde luego que hay una entrevista, debe haber una entrevista previa y en privado. ¿Por qué motivo? Bueno, es sencillo. A partir de ahí, tú puedes establecer tu estrategia de defensa, analizar la severidad del caso, ver si tienes alguna posibilidad probatoria, escuchar cuál es la versión de tu cliente. Entonces, eso presupone no solamente el tener un derecho a un abogado defensor, sino tener una entrevista previa y en privado. Para los que no son abogados o expertos, dirán, ¿desde qué momento? Desde el momento de tu detención tú puedes tener la prerrogativa de contar con un abogado defensor. O sea, no me tengo que esperar hasta que llegue a la audiencia. Desde luego que no, desde el primer momento. ¿Y el derecho de defensa acaba ahí? No. Sigue el derecho de defensa, pero ya lo iremos analizando un poquito más adelante. Sí, ese es un punto de partida, ¿no? Como bien lo dice usted, con esa entrevista previa, pues empiezan a materializar o empiezan a tomar forma otros derechos más e incluso obligaciones del defensor, ¿no? Porque decimos, los derechos, sí, y nosotros que nos dedicamos a esto, pues solo tenemos obligaciones procesales, ¿no? Que debemos cumplir cuando asumimos el cargo de defensa. Así es. Cuando hablamos de principios, obviamente nos viene la idea de que son como lineamientos que necesariamente tienen que ser observados durante el procedimiento y el proceso. Y hace un momento usted hacía referencia a que una de las prerrogativas es poder tener derecho a hablar con tu defensor en todo momento donde tú lo consideres y sobre todo antes de emitir una declaración. Eso es bien importante. Y a mí se me ocurre la pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el imputado se entrevista con la unidad de medidas cautelares con la finalidad de obtener información para los riesgos procesales? Porque por regla general eso no lo hacen salvaguardando este derecho de defensa. Ni estás tú presente como defensor, ni hablaste con él antes, o sea, porque lo hacen en cualquier momento. Si fue de emergencia ya ni lo supiste y él ya contó y todo. No le informan las consecuencias. No le informan, ¿no? nada más le vamos a hacer unas preguntas, o sea, casi por regla general las tiene que contestar
Y de ahí derivan, o sea, las conclusiones que también pueden ser, pues no necesariamente observables por el juez de control en el momento de imponer medidas cautelares, pero sí pueden ser como pueden una... impactar. Claro. Fíjate que vamos a poner diversos escenarios para ver cuáles serían las consecuencias. De entrada, cuando hablamos de la información que se ministra a la unidad de medidas cautelares, cualquier información que se pueda extraer del imputado será estéril, totalmente inutilizable para resolver si se le vincula o no se le vincula a proceso. Pero no solo eso, también hay algunos otros escenarios que se han presentado en la práctica. ¿Y qué pasa si el imputado de manera espontánea dice, sí, señor policía, sí lo maté, y si volvieran a hacerlo, vuelvo a matar? Entonces muchas veces, bueno, yo no le pregunté nada al imputado, y yo nada más lo detuve y él solito confesó, ni siquiera le tuve que preguntar nada, y eso lo plasman en su parte informativo, a lo que nosotros conocemos como el IPH. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de declaraciones? Bueno, ese tipo de declaraciones no puede ser tomado en consideración. ¿Por qué? Quizás creo que hay muchos que estarán escuchando esto y estarán muy jóvenes todavía, pero el pasado ya nos cobró una factura de eso. En el pasado muchas personas fueron condenadas. ¿Por qué? Porque antaño la confesión era la reina de las pruebas. ¿Y ante quién se rendía la confesión? Fíjense, ante la policía. Y era la reina de las pruebas. ¿Por qué la reina de las pruebas? Porque hay un adagio en el derecho que dice a confesión de partes, relevo de pruebas, ¿no? Entonces, una persona que confesaba ante la policía era condenado, pero no necesariamente se hacía de manera voluntaria. Entonces, precisamente por ello, hay otro derecho, es a declarar, pero esa declaración tiene sus salvaguardas. Si no se cumple esa declaración, primero, debes estar asistido de tu abogado defensor. Entonces, ¿qué pasa con una declaración que se rinde ante la policía? Cero. Oiga, ¿y lo puedo utilizar como un testigo de referencia? ¿Qué es esto de un testigo de referencia? Que el Ministerio Público pueda apoyar su caso diciendo, y el policía escuchó esto y que le dijo tal. No, eso no puede ser. ¿Y qué pasaría si el defensor que está llevando el asunto ni siquiera se da cuenta y entra esa información? Cuando esa información entre y el juez vaya a resolver la situación jurídica, dirá, esto no. ¿Por qué no? Porque esto es fruto prohibido, esto no se puede tocar, esta es la manzana prohibida. Bueno, entonces, ¿y qué pasaría con lo referente a la unidad de medidas cautelares? Tampoco podría ser utilizado. Pero fíjense que a veces no hemos reflexionado un poco más allá del tema de la declaración. ¿Basta que esté presente el defensor? No. Volvemos al punto. Necesitas una entrevista previa en privado. Por eso no sé si han notado que en las audiencias lo primero que le pregunta el juez antes de si ya tuvo acceso a los registros de investigación, señor defensor, ¿ya tuvo oportunidad de entrevistarse con su cliente? O sea, no lo hacemos por un acto de cortesía, sino porque sabemos que es un derecho fundamental la entrevista previa en privado, porque eso va a detonar el tema de la planeación de la estrategia de la defensa. Claro. ¿Qué otra? Solamente se puede rendir ante el Ministerio Público o ante el juez. Entonces, ¿y qué pasa si declaro ante la policía? Esa declaración no sirve. Es probable que algunos digan, oye, pero no me parece adecuado. No me parece adecuado, ¿por qué? Porque a lo mejor está diciendo la verdad. Es posible que sí. Pero déjame decirte que muchos inocentes pagaron condenas injustas porque los hicieron declarar ante la policía. Eso fue lo que la historia nos enseñó y por eso se le puso freno en la Constitución, claro, que solamente puede declarar con esas salvaguardas. Una última más, que quizás no hayamos reflexionado y que quizás todavía en el foro no le hayan dado el peso. ¿De dónde viene este derecho a declarar y poder utilizar su declaración en su perjuicio? De las reglas Miranda. ¿Qué pasa con las reglas Miranda? Las reglas Miranda son del sistema norteamericano y dice, a ver, si quieres declarar, sí puedes declarar y todo lo que digas podrá ser usado en tu contra.
Entonces, todos hemos visto una película que diga... Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga será usado en su contra. Bueno, pues en México se tendría que remasterizar. Porque diga, tiene derecho a guardar silencio, pero aunque el imputado diga, sí, policía, mire, yo lo maté, eso no puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a guardar silencio. Si usted decide declarar, tendrá que ser ante el Ministerio Público, ante el tribunal, en presencia de un defensor. Pero no solamente en presencia de un defensor. Para que alguien pueda declarar y se pueda defender, necesita conocer los hechos y lo que hay en la investigación. Claro. Sí, la defensa no solo es una defensa técnica que se va a ejercer a través de un abogado, una abogada, defensor, defensora, con cédula profesional, con título, sino además también es una defensa material. ¿Esto qué quiere decir? El imputado, el acusado, tiene el derecho de, como poéticamente se ha dicho, de contestar a los cargos. Pero para contestar a los cargos tiene que conocer previamente cuál es el hecho por el cual se le está investigando, se le está procesando, pero no solo conocerlo, sino retomar el punto en donde llegábamos hace un momento, que es entenderlo. Porque si lo conoces pero no lo entiendes, entonces ¿cómo vas a poder contestar? Claro. Precisamente para defenderte, tienes que saber de qué te vas a defender, ¿no? Justo, algo que le digo siempre a mis alumnos es, nadie se puede defender de lo que no conoce. Claro. Y para poderse defender, para poder ejercer el derecho de defensa material, no solamente son necesarias estas salvaguardas y esta advertencia de todo lo que usted diga podrá ser usado en su contra. ¿Qué pasaría si esa frase es omitida? No la puedes tomar en su contra. Si le dices, oiga, usted tiene derecho a declarar o tiene derecho a guardar silencio. ¿Quiere declarar? Sí. Y lo usas en su contra, oye, no le hiciste las advertencias, ¿eh? Las advertencias es ponerle en claro que si tú abres la boca, lo que sea que tú digas, así como te puede beneficiar, te puede perjudicar. ¿Qué pasa si algunos creen que es un mero formalismo? No, no es un mero formalismo. Entonces, justamente por eso decía yo el tema de las reglas Miranda, es que igual en el sistema norteamericano, si no le hacen saber que puede ser usado en su contra, aunque hubiese aceptado el hecho delictivo, no puede tomarse en consideración. Por eso, quizás para los que están en sus primeras etapas de defensores, atención con esto. Ahora, quiero declarar, ¿está bien? Nadie puede declarar de lo que no conoce. Por eso, justo como lo decías, para el derecho de defensa se presupone otro, el derecho a la información. El derecho a la información, fíjate que desde los tratados internacionales, desde el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, se estableció una regla. Esa regla venía en la Constitución antes de la reforma de 2008. Y era que antes de la declaración preparatoria debería conocer la naturaleza y causa de la acusación. ¿Qué es eso de la naturaleza y causa de la acusación? No estoy hablando de la etapa intermedia, no, sino la naturaleza son cuáles son los hechos que me atribuyen. Y segundo, la causa, cuáles son las pruebas o elemento probatorio. Seguramente alguno dirá, oye, pero apenas estamos en una audiencia inicial, no son pruebas, son datos de prueba. Sí, está bien. Ese debate lo tendré con los expertos en otro momento. Claro. Pero para los no expertos, que sepas de qué te detuvieron. ¿Por qué te detuvieron? ¿Por qué te están formulando cargos? Y segundo, ¿cuál es el material probatorio que existe en tu contra? Pero cuando decimos, ¿cuáles son los hechos? Cuando te digo los cargos, imaginemos, para los que apenas están iniciando, que estamos, para conocer los cargos, es como una clase de inglés. ¿Y por qué? Todos cuando cursamos las primeras lecciones básicas de inglés, hay un módulo donde nos enseñan las WH, donde nos dicen what, where, when, why. Y justamente esas WH se tienen que contestar. What? Necesito saber qué, dónde, cuándo, quién, a quién. Pero esto lo vamos a conectar con el uso del lenguaje democrático en un sentido que pueda comprender el sujeto. ¿Por qué? Porque si usted le dice, mire, es que le están imputando que usted perturbó la posesión de manera furtiva. Híjole, furtiva, es que yo no estoy fuerte. No, pero es que no estamos hablando de eso. Furtivo es que aprovechó que no había nadie.
Se metió a escondidas. Por ahí hubiéramos empezado, ¿no? Entonces, conocer los hechos es algo que me puede decir dónde, cuándo, qué, quién, a quién y cómo, pero en un lenguaje totalmente común, en un lenguaje totalmente coloquial, solamente así podrían entenderlo. Y las pruebas, los datos de prueba o los elementos probatorios que sepan. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque quizás a partir de los elementos probatorios que citen, quizás ni siquiera sea necesario declarar. Quizás yo tenga las ganas de declarar, pero estratégicamente el defensor le dice, lo que más le conviene es callar. Pero esa no es una decisión del juez, es una decisión de la defensa. ¿A partir de qué? De lo que las cartas que presente la fiscalía. Claro, ¿y qué otros derechos tiene el imputado? Bien, hay algunos otros derechos como podría ser el tema de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, fíjense que ya la Corte ha ido definiendo algunas directrices, especialmente 3. La presunción de inocencia como regla de trato en el ámbito probatorio y en el ámbito de la libertad. Como regla de trato, es lo más complejo que lo veremos en la siguiente sección con el estándar de prueba. ¿Qué es una regla de trato o estándar de prueba? Esto quiere decir que debe haber un umbral de suficiencia. ¿Qué es esto de un umbral de suficiencia? Para destruir la presunción de inocencia. Para los que no son abogados, y puedas entender esto, voy a partir de una analogía. ¿Cómo sabes tú cuando tienes fiebre? Bueno, vas con un médico y te pone un termómetro. Cuando tú alcanzas los 38 grados en adelante, tú tienes fiebre. Aquí y en China tienes fiebre. No depende, es que yo me siento muy caliente. No importa cómo te sientas. Si rebasas los 38 grados, es que sí tienes fiebre. Por más que sientas mucho calor corporal. Entonces, los 38 grados es el nivel de suficiencia, es el umbral que se tiene que rebasar. Entonces, este tema del estándar de prueba, la Corte señala, digámoslo de esta manera, no lo dice de esta forma, pero para que todo el mundo lo pueda entender fácilmente, si alcanza los 38 grados probatoriamente hablando, entonces el Estado está legitimado para sancionar. Pero ¿qué pasa si no los alcanza? La presunción de inocencia se impone y dice, es mejor absolverlo. Y ahora, fíjense cómo funciona esto. ¿Es mejor absolverlo porque sea inocente? No, no porque sea inocente, sino porque es mejor equivocarse dejando impune eventualmente esto, porque si lo condeno, puedo cometer otro error más grave, condenar a alguien que es verdaderamente inocente. Y eso es un lujo que no nos podemos dar. Entonces, la presunción de inocencia en la regla de trato, ¿sabes qué? Te pone un nivel de exigencia probatoria. ¿Hasta dónde? Lo veremos en el segundo segmento. Pero esa es una parte. Otra parte de la presunción de inocencia es en el ámbito de la libertad. En el ámbito de la libertad presupone la presunción de inocencia que la regla general es que la mayoría de personas enfrente su proceso en libertad. Muchas de las personas que no son abogados dirán, bueno, pero hace yo 10 años tuve un accidente y choqué y me metieron a la cárcel. Es que así funcionaba antes. Sí. Todos iban a prisión por unas lesiones, por un allanamiento, por un robo, por lo que sea. Todos iban a prisión. Y eso era un mensaje bien fuerte. ¿Por qué? Porque había muchos delitos que eran menores. ¿Y hasta cuándo podías obtener tu libertad? Hasta que tú pagaras tu fianza. Tu libertad provisional bajo caución. ¿Y qué pasaba si no tenías plata? Si no tenías plata, esa era tu culpa, por no tener plata. Iba a estar preso todo el tiempo hasta que consiguieras la plata. Eso cambia con esta modalidad y por eso muchos procesos, no sé, pensemos en unas lesiones, un robo pequeño, algunos daños, esos no van a enfrentar su proceso
en prisión, sino la regla será que se les dé la posibilidad de enfrentar su proceso en libertad. Algunos pensarán, oye, pero eso no es generar impunidad. El problema es que cuando a ti te lo aplican, es cuando te das cuenta de la importancia de la presunción de inocencia. ¿Por qué? Cuando a ti te señalan, quizás injustificadamente, como responsable de un hecho delictivo, todavía no sabemos si tú vas a ser responsable o no. Por eso es mejor, para no causar tanto daño, es mejor que enfrente su proceso de libertad y que solamente pueda pisar prisión si es condenado o no. Entonces, y por último, como en el ámbito probatorio. En el ámbito probatorio, ¿qué implica la presunción de inocencia? La presunción de inocencia en el ámbito probatorio implica que la persona que es acusada no tiene que probar nada. Pero me gustaría reflexionar un poquito. ¿Quién tiene que probar que eres responsable? Quien lo tiene que hacer es el Ministerio Público, quien lo acusa. El Ministerio Público no como persona, como parte del Estado. Entonces, si el Estado quiere sancionar a alguien, si el Estado quiere ejercer su poder, está bien. Pero siempre y cuando existan elementos probatorios. Sí, y con ¿no? reglas, ¿no? Ujú. Sí, claro. Entonces, pero ¿qué pasa si yo me asumo como inocente? Si yo me asumo como inocente y yo afirmo una historia distinta, hay un malentendido acá, porque dicen, bueno, no es que no tengo que probar nada. En el momento que tú estás afirmando algo, que tú estás planteando una historia, Claro. tienes la obligación de probar algo. Es cierto que no tienes carga de la prueba. No tienes la obligación. Tienes el derecho de probar. Hay muchos juicios que la defensa ha ganado no porque el Ministerio Público no probó, sino porque la defensa probó que eventualmente era inocente. Y eso no quiere decir que le estemos trasladando cargas. No estás obligado a probar. Pero si tú tienes pruebas que eventualmente puedan acreditar esa inocencia, adelante. Sí, se asume esa carga de manera voluntaria, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Claro, de ahí deriva también que se llegue a conocer el proceso como del sistema de justicia acusatorio adversarial. Y hay muchas discusiones donde ¿dónde dice que es adversarial? Sin embargo, si vas a llegar a juicio, es porque tienes una historia antagónica. Independientemente de que sea una proposición fáctica diversa, tienes la idea de que sucedieron las cosas de forma diversa. Entonces, por eso dice el maestro, o sea, si tú vas con esa idea, no puedes decir yo nada más lo digo y suena razonable. No, además lo tienes que corroborar, ¿no? A través de la producción de medios de prueba, ¿no? Sí, justamente por eso quería yo aclarar que no es que el imputado tenga la obligación de probar, que tenga la carga de probar su inocencia. No, tú no tienes que probar absolutamente nada. Entonces, pongamos dos escenarios. Escenario número 1, donde el Ministerio Público solamente es el que lleva las pruebas. Si no le alcanzan los 38 grados probatoriamente hablando, se va a absolver, aunque tú no lleves ni una sola prueba. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando dices, yo tengo otros datos y tengo una historia distinta? Bueno, si tienes una historia distinta, pruébala. Y entonces el juez se va a ver en una suerte de competencias de dos versiones y verá cuál es la versión más razonable. Claro. Y si las dos versiones son tan creíbles, es mejor absolverlo. Claro. Por la duda razonable. Así es. Creo que esa es la mejor explicación, porque en las películas vemos, ¿no? No probó más allá de toda duda razonable. Y todo el mundo, incluso en México, la misma corte, se tuvo que dar la tarea en varios amparos directos en revisión de explicar que es un término acuñado del sistema anglosajón incluso, pero bueno, la duda razonable es básicamente eso, ¿no? Que si el defensor llega a probar o hace una actividad con pruebas en el juicio y de alguna manera el juez duda respecto de si la versión de la fiscalía es creíble, lo va a tener que absolver. Eso es un derecho que se tiene y es una protección. A mí me gustaría preguntar, Salvo, después de tu comentario, si esto puede generar impunidad o se puede entender como
como que de absolver a las personas, estamos generando impunidad por esa duda razonable. El problema es, como lo veremos en el otro segmento, ¿cuál es el objetivo que busca el proceso penal? Si tu finalidad es castigar culpables a cualquier precio, eso sería correcto. Pero cuando digo castigar culpables a cualquier precio, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? ¿No importa que muchos inocentes terminen siendo culpables? No importa. Si ese es el precio, entonces estaría bien. Pero si lo que quieres no es castigar culpables, sino proteger inocentes, ¿cuál es el precio? El precio es que algunos culpables van a quedar impunes. Pero alguno se preguntará, oye, pero eso viene en la Constitución, y la Constitución dice que se procurará no dejar impune al culpable y proteger al inocente. Pero mira, te lo explico de una manera súper sencilla. Mi abuelita siempre me decía que no podíamos chiflar y tragar pinole al mismo tiempo, porque chiflar era totalmente incompatible a tragar pinole. Proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune es chiflar y tragar pinole. Son contrarias. Sí. ¿Quieres proteger inocentes? ¿Quieres castigar culpables? ¿Cuál es, conforme a la política criminal, qué es lo que pretendes? En un Estado democrático social de derecho, ¿qué es lo que buscamos? Me parece que es mucho más grave condenar a un inocente que eventualmente dejar impune a un culpable. Pero lo abordaremos seguramente un poquito más adelante. Gracias. Sí, yo creo que este tema incluso nos ayuda a reflexionar porque acá afuera, como diría la doctora Lisbeth Padilla, las personas de a pie, las que no son abogados y abogadas, muchas veces tenemos la idea de la venganza. Es decir, tú realizaste una conducta o te están señalando que realizaste una conducta Cárcel. y viene, la Claro. necesidad de venganza. Lo tienes que pagar con cárcel. Cuando sabemos que la base del derecho penal no es un castigo vengativo, por así Claro. decirlo, ¿no? Y muchas veces, pues, el discurso allá afuera es ese. O sea, ¿cuántas veces no vemos es que salió libre, ¿no? Y no sabemos que incluso uno de los derechos también del imputado es que después de las 48 horas, una vez que está en retención del agente del Ministerio Público, pues también puede quedar en libertad o puede ser puesto a disposición del juez. Pero las noticias ahí es como es que lo dejaron libre y pagó, cuando no saben que posiblemente llegaron a una reparación, ¿no? Claro. Un acuerdo reparatorio. Entonces, Sí, totalmente. Justamente por eso hace un rato decía que la mayoría de las personas deben tener ese derecho de enfrentar a su proceso en libertad. Pero aquí hay un tema que tenemos que trabajar todos los que estemos involucrados en el sistema de justicia, y esto es tratar paulatinamente de desarraigar el tema de la venganza Claro. como justicia. O sea, el tema de, es que esté en prisión, no me importa que 1 o 2 días. ujú. No, o sea, ese es un tema de venganza y el derecho penal no es para vengarse. El derecho penal, vamos a sancionar. ¿Saben por qué a una persona se le impone una pena? Justamente no por ojo por ojo, diente por diente. Ujú. No. La finalidad es que la persona que eventualmente llega a prisión pueda reinsertarse. Esa es la finalidad. Claro. No castigar, no castigo por castigo, no ojo Sí. por ojo. Lo que se ha conocido como una prevención especial, como para que tú, José Antonio, no vuelvas a realizar una conducta, pero puedas regresar a la sociedad. Lo que a veces parece paradójico es que estamos hablando de sentencias de 100 años, 102 años, pero se busca reinsertarlo a la sociedad, Claro. ¿no? O sea, Yo creo que ese mensaje del que habla usted, que incluso en los medios de comunicación, el mismo pues ente estatal, federal, nos ha inculcado, ¿no? En las noticias, en los documentales es que es un raterillo, ¿no? Y a los 5 días salió y volvió a entrar y entonces mejor lo dejamos 20 años para que ya no le haga daño a la gente, ¿no? Pero nos hacen creer que pues este castigo, esta pena, pues es sinónimo de lo justo, o de la justicia Exacto. propiamente, ¿no? Entonces, de esto también viene lo que comentabas tú, 100 años, 120 años, 50 años, y si entra a los 50 y le das 50 años,
pues yo creo que ya nunca más va a volver a ver la luz, ¿no? Sin estar dentro del penal. Pero creo que este sistema, pues de alguna manera conserva esos vestigios punitivistas, pero retomamos el primer punto. Es tan importante informarse de los derechos, es tan importante tener esa cultura jurídica. Sí, la verdad, o sea, derechos mínimos como saber que tengo derecho a un abogado, que tengo derecho a que me informen de qué es lo que me están atribuyendo, de conocer qué hay en la carpeta de investigación. Y uno que no he abordado es el derecho a guardar silencio. ¿Por qué? Justamente en redes sociales comentábamos un tema al respecto. Fuera del derecho, creo que en todos los lugares, en todos los escenarios, siempre aplican esta de el que calla otorga. Claro. Y si no dices nada es seguramente porque, bueno, pues en el derecho penal no puede funcionar de esa manera. Entonces, precisamente por eso, cuando le estamos informando al imputado, ya que conoce, fíjate, el derecho a guardar silencio es desde el primer momento, desde la detención, pero tan luego llega con el Ministerio Público, le tiene que decir, oye, ¿le quieres declarar o quieres guardar silencio? Cuando llega con el juez, ¿quieres declarar o quieres guardar silencio? Pero es importante que le explique que lo que tú llegues a decir puede ser utilizado en tu contra. Claro. Pero igual de importante es explicarle que si tú guardas silencio, ese silencio en lo absoluto te puede perjudicar. Y fíjate, yo he visto con muy buena práctica cómo muchos jueces locales y federales le hacen esta explicación bastante bien en el sentido de que, mire, aquí no aplica eso de que el que calla otorga. A lo mejor dirás, bueno, eso no debería ser una explicación de un juez. No, al contrario, me parece que sí. Claro. Me parece que sí, que utilicemos. Claro. Más entendible. Dicen que lo cortés no quita lo valiente. O sea, el utilizar un lenguaje, digo, ya habrán escenarios donde estemos puros doctores en derecho, puros maestros, y ahí sí. No podemos andar hablando así, ¿no? Desde luego. Pero en la audiencia tiene que comunicarse eso. El derecho a guardar silencio no le puede perjudicar. Entonces, si tú eres detenido, de ninguna manera puede utilizarse en tu contra el derecho a guardar silencio. Pero me gustaría abonar un poquito más. No crean que el derecho a guardar silencio solamente se puede malutilizar, así de, bueno, como usted no declaró, seguramente es porque es responsable. Hay formas más sutiles de violar ese derecho. Veamos. Una forma sutil y que es incorrecto, y digo, también lo pongo en la mesa para que los jueces reflexionemos sobre este punto. Imaginemos que el imputado, quien está enfrentando los cargos, presenta 2 testigos. Quien tú quieras. Dicen que esos testigos declaran que estaba junto con el imputado, que ese día de los hechos estaban ahí. Declara el testigo A, declara el testigo B. Dicen, sí, yo A y yo B nos encontrábamos juntos y estamos como en el imputado. Pero el imputado nunca declaró. Pero el imputado decidió guardar silencio. Y fíjate, es una forma muy sutil y fina de violar ese derecho fundamental. Al momento de dictar el auto de vinculación a proceso, el juez dice, no le voy a otorgar ninguna credibilidad a los testigos de la defensa. ¿Por qué? Porque nunca declaró el imputado y no tengo una fuente primaria de información para ver si se corroboraba o no. Fíjate, nunca dice, voy a tomar en contra el silencio. No, pero lo está materialmente haciendo. Digo, esto lo comento porque hemos tenido algunos asuntos en amparo donde detectamos, oye, ahí hay trampa, ¿eh? Claro. Hay trampa porque estás utilizando el silencio. Entonces muchos piensan que el silencio solamente se puede utilizar en perjuicio así cuando el juez dice, lo vinculo porque no declaró y por lo tanto asumo que es responsable. No, también hay formas más sutiles de poder utilizar el silencio. Entonces, el juez no puede utilizar el silencio en lo absoluto, en lo absoluto. Esto implica que no puede asumir que es responsable por guardar silencio en relación a los hechos que le están atribuyendo.
pero tampoco puede demeritar las pruebas, los elementos probatorios o datos de prueba por el hecho o por la simple circunstancia de que el imputado guardó silencio. Entonces, pero eso no viene en la Constitución. No, claro que no. En la Constitución solamente vienen las directrices, que no puedes utilizar el silencio en su contra, pero ese silencio podrá ser utilizado en muchos otros contextos. Entonces el silencio debe estar protegido. Hay un tema aquí que quizás ya lo habrán comentado o no, si este derecho a guardar silencio abarca o no las pruebas corporales. Digo porque como generalmente ando por toda la República en el tema de la capacitación, me he encontrado algunos colegas donde traen este planteamiento. Esto ya se había planteado en Alemania ante el Tribunal Supremo Federal y ya hay un planteamiento al respecto. Bueno, ya hay una directriz al respecto. Las pruebas corporales, bueno, pongo un poco el contexto. ¿Cuál era el alegato de la defensa? Dice, yo no solamente puedo hablar a través de mi articulación vocal, ¿no? También puedo hablar a través de mi lenguaje corporal. Porque si usted me dice, quiero un poco de agua, ustedes están viendo que estoy haciendo una manifestación sin hablar. Si no, imagínate, los mudos no tendrían derecho a guardar silencio porque no se podrían expresar o derecho a declarar. Bueno, entonces, algunos dicen, es que yo también puedo hablar a través de mi cuerpo, pero no a través de movimientos, sino a través de mi genética, de mi perfil genético. Si me hacen un examen de perfil genético, mi cuerpo habla y no puede guardar silencio. Claro. Sin embargo, estas pruebas corporales no están coberturadas dentro del derecho a guardar silencio. Ojo, lo que está protegido en la Constitución es el derecho a guardar silencio, no el derecho a la no autoincriminación. El derecho a la no autoincriminación es mucho más grande y pertenece a este gran derecho, el derecho a guardar silencio. ¿Qué otro pertenece a la no autoincriminación? El descubrimiento asimétrico. ¿Por qué no estás obligado a descubrir tus datos de prueba en la intermedia que te perjudican? No autoincriminación. ¿Por qué tienes derecho a guardar silencio? No autoincriminación. ¿Por qué? Etcétera, etcétera. La no autoincriminación no está protegida como tal por el orden constitucional, sino unas partes de la no autoincriminación, como sería el derecho a guardar silencio. Incluso el numeral 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos hace referencia a que son actos de investigación permitidos, nada más que requieren un control judicial previo para realizarlo, en el entendimiento de que pues se van a vulnerar derechos fundamentales, pero a través de este ejercicio pues de ponderación y de proporcionalidad. Pero eso no significa justamente que tú, como eres imputado o eres acusado, bueno, imputado sobre todo cuando estamos hablando del plazo de investigación complementaria, pues que digas, no, porque yo tengo derecho a guardar silencio. Si tú dices que no, puede venir una audiencia y la autoridad jurisdiccional puede decir no. O sea, una muestra, puede decir incluso la misma firma, ¿no? Sí, claro. Y esto también ha originado otros debates. Dice, ¿hasta dónde me pueden obligar? Y se han dado dos posturas. Hace rato te comentaba yo que cada cierta temporalidad nos reuníamos todos los jueces de Iberoamérica. En aquel tiempo, no recuerdo el año, nos reunimos jueces de toda Iberoamérica y discutimos justamente puros temas probatorios. Y entonces, ¿cuáles eran las posturas sobre pruebas corporales? Opción A. ¿Por qué no prevenimos al imputado que se haga la prueba? Y si no quiere, asumamos que es culpable. Opción B. ¿Por qué no usamos la fuerza mínima necesaria para vencer su resistencia y le sacamos la prueba? ¿Cuál fue la opción mayoritaria? La opción B. La opción A era impensable. Oiga, pero es que otros escenarios, como en el derecho familiar, tú lo has dicho, los intereses que se afectan en el derecho familiar son totalmente distintos que los que se afectan en el derecho penal. Y sobre todo, lo más grave, fíjate, asumir que porque no te haces una prueba eres culpable es asumir que de la nada se prueba algo. Así es. O sea, que no tiene base epistémica. Claro. Entonces, eso ha sido debatido. Digo, últimamente ya está superado el tema, pero
durante hace 10, 15 años que empezamos a debatir esto, esos eran los dos posicionamientos. Y creo que es un posicionamiento peligrosísimo el asumir que si no se obliga, lo presumo como, no. Las presunciones de culpabilidad son contrarias a la presunción de inocencia. Así es. Y al sistema de valoración racional, ¿no? Del propio sistema acusatorio. A mí me gustaría preguntarle algo, creo que tú lo has vivido, Paula. Muchas veces en esta audiencia, para que nos entiendan si se va a vincular a proceso o no a una persona, y eso me gustó mucho, ¿no? De la nada no se puede probar algo, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el Ministerio Público dice, bueno, se recolectaron tantos casquillos, o se aseguró tal vehículo, ¿no? O se inspeccionó tal vehículo, ¿no? Que estaba balaceado, por ejemplo, pero nunca se aseguró. No sabemos dónde está, no sabemos cuál fue el destino final de ese vehículo. Es decir, pues resguardado jurídicamente no existe en la investigación. Solo fueron, inspeccionaron y listo. Y pues muchas veces se dice, no se cumple ese nivel de suficiencia, ¿no? Porque pues ¿cómo? Si eso es el objeto del delito. Uno no se asegura. Y no existe, ¿no? Entonces, como no existe, válidamente como defensor yo podría decir, pues eso es una deficiencia en cuanto hace a probar tal elemento, ¿no? Entonces, como no se probó A, como no se probó B, como no se probó C, pues no puedes vincular a proceso. Se me ocurre otra forma en la que, no sé si usted lo comparta, se vulnera, por ejemplo, pues el principio, ¿no? De la carga de la prueba, principio de presunción de inocencia en su vertiente de estándar. Pues dice, bueno, sí, si bien dice, tiene razón el defensor, ¿no? Efectivamente, nada más se inspeccionó, pero no existe en la carpeta de investigación asegurado el vehículo. Pero el defensor tampoco lo desvirtuó. ¿Y cómo desvirtuó algo que no existe? Sí. Entonces creo que también es una manera creativa en la que se ha vulnerado pues estas circunstancias de las que hablamos. No sé qué opinión. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Hace rato te dije que, les decía yo, que la presunción de inocencia en el ámbito probatorio es que tú no tienes la obligación de probar nada. Ahora les voy a poner un ejemplo que pasa muy a menudo. Delitos en materia de narcomenudeo. Posesión simple. Te encuentran con, no sé, medio kilo de marihuana. Dice, bueno, tiene posesión simple y dice, hay que probar la existencia del enervante, que esté dentro de tu radio de disposición y que no cuentes con ninguna autorización. Y fíjate, esto lo he visto muy a menudo, generalmente los defensores no dicen nada, y el fiscal dice, bueno, está probado que este montón de hierro es marihuana. Bien, el primer checklist. Sí. Segundo, estaba dentro de su radio de disposición porque lo traía dentro del saco. Ah, muy bien. Y tercero, no contaba con autorización porque este hecho se acredita de manera negativa porque no probó que contara con esa autorización. No, señor, porque él no tiene que probar. En todo caso, usted tendría que probar que no tiene esa autorización. Usted debió solicitar un informe a la Secretaría de Salud para saber si contaba o no. Lo mismo pasa con portación de arma sin licencia. Claro. Entonces, él tiene que probar que no tiene licencia. Oye, mándale un oficio a la Sedena para saber si tiene licencia. No, ese hecho se prueba de manera negativa. Pero obviamente, quizás por todos los años que ya llevamos en esto, lo logramos advertir así de inmediato, pero para alguien que es un poco principiante dirá, ¿pero dónde está la vulneración a la presunción de inocencia? ¿Sabes dónde está la vulneración? Que le están invirtiendo la carga al defensor. E incluso en temas como de, bueno, cuando el imputado está retenido ante el agente del Ministerio Público, normalmente hacemos referencia a que para el Registro Nacional de Detenciones ya dio un domicilio. Y ya, o sea, dijo, yo vivo acá y punto. Y la ley nos establece que se tiene que presumir que los datos que está dando el imputado van a ser verdaderos. Y si tú quieres decir que no son verdaderos, tu agente del Ministerio Público tienes la carga de la prueba de realizar actos de investigación y corroborar que donde dijo que vive
no vive. Pero de repente en su acuerdo de retención se avientan como no acreditó el arraigo porque dijo que vive acá, pero no presentó como que algún registro y lo incorporó como antecedente para establecer que sí es su domicilio. Pero la ley te dice que él ya te dijo en dónde vive. Si tú quieres refutarlo, ve, manda a los agentes estatales de investigación y que te digan, esto ni siquiera existe. Claro. Y es la base posteriormente para la discusión de la imposición de una medida cautelar. Y ahí también viene donde nos están revirtiendo a nosotros la carga de la prueba. Sí, justamente pasa con la determinación de los peligros. Quien tiene la obligación de acreditar los peligros procesales va a ser el Ministerio Público, no la defensa, porque muchas veces es que usted no probó que tenía arraigo. No me le eche la bolita a mí. Quien debe de probar que no tengo arraigo es aquel, es el de enfrente, ¿no? Entonces, este tema de la presunción de inocencia es bastante complejo, es un tema fino de que hay formas de que parecen imperceptibles de detectar, ¿no? Ajá. Sí, que solamente es como una patología en un médico especialista, ¿no? Claro. Hay cosas que el ojo, el médico general no lo detecta y solamente el especialista dice, aquí hay algo raro. Claro. Sí. Entonces, justamente estos dos casos, violación a la presunción de inocencia por usar el silencio en su contra. No dice en la resolución el juez que está violando, está tomando en consideración en su contra. No, pero en el momento que desecha la credibilidad de sus datos de prueba porque no declaró, claro que lo está utilizando. Al momento de decir, es que está acreditado que no tenía licencia por este elemento de que no tenía autorización porque no presentó el imputado, bueno, esa no es carga del imputado. Claro. Esa es responsabilidad del acusador. Así es. Es que, yo insisto en esto porque pues es una cosa de todos los días. Es una lucha de todos los días, al menos nosotros que mayoritariamente somos defensores, que pasen este tipo de circunstancias. Cuando se va a vincular o no a proceso. Como dice usted, hay que tener un ojo clínico muy estudiado, un ojo quirúrgico para poder detectar. Pero ¿cómo partimos de la detección de estas violaciones? Pues conociendo qué derechos tenemos, ¿no? Sí, claro. La presunción de inocencia no es un tema, no es solamente un discurso, ¿no? Porque todo mundo se entiende esto de, tengo derecho a que se me presuma inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Sí, pero ¿qué abarca esto? Bueno, la obligación de que yo no tengo que probar nada, pruébalo tú, Estado, tú, Ministerio Público. Claro. La obligación de que si no hay pruebas suficientes me tienes que absolver. No porque sea inocente, sino porque tú tienes que romper esta presunción de inocencia. Y luego el tema de la libertad. O sea, si me presumes inocente, imagínate, me presumes inocente y me tienes en prisión, ¿qué tal que me presumieras culpable? Me golpearías. Torturado, ¿no? Sí, entonces esas son las reglas básicas del juego. Pero yo creo que para eso también necesitamos juzgadores muy capaces y capacitados, porque probablemente allá afuera hayamos escuchado, y retomando el punto que hablábamos hace un momento, de que queremos que todas las personas que probablemente lo hicieron porque alguien lo señaló, estén en prisión para que no se vaya a dar a la fuga, por ejemplo. Y nos parece es una buena idea hasta que nos toca un familiar. Hasta que nos toca a nosotros o a nosotras. Sí, claro. Entonces yo creo que hay que comenzar a quitarnos esa venda de los ojos, a ser conscientes y empáticos porque no estamos exentos de que nos suceda alguna de estas circunstancias y reitero, por eso la necesidad de tener jueces capaces y capacitados. Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado a la parte final de este episodio. Gracias a todos y todas ustedes por su apoyo, por suscribirse, por activar la campanita, por seguirnos en todas nuestras redes. Siempre publicamos un link, ¿no?, que nos lleva a todas. Por favor, suscríbanse. Es muy importante para nosotros porque así podemos continuar haciendo esto para ustedes. Y muchísimas gracias, maestro Jaciel, por estar en este programa, por darnos su conocimiento. Y ¿cuáles son sus redes sociales para que lo puedan buscar? Bien, en redes sociales me pueden encontrar como Reyes Loaesa, en Instagram o en Facebook. Y pues bueno, si tú estás siendo señalado como probable partícipe, es decir, como que probablemente realizaste una conducta prohibida o un delito, pues recuerda que tienes derechos y qué mejor
que los que te acaba de decir el maestro Jaciel. Si quieres conocer más al respecto, pues está justamente el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 20 de la Constitución, y pues estamos para atenderte cualquier mensajito y con gusto pues respondemos tus dudas conforme a este episodio. Y hasta la próxima. Nos vemos en la próxima.